¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, ya estamos a 4 de junio, nos quedan poquitos días para terminar la temporada, como siempre hacemos a mitad de junio. En la entrevista de hoy nos acompaña don Francisco Moreno, director de comunicación del Grupo Lopezán. Buenas noches de nuevo. Buenas noches, Juan Carlos. Es oportuno que usted esté aquí porque se han producido, en relación con el área en la que usted trabaja, pues bastantes novedades, ¿no? La primera de todas. Hace pocos días se ha publicado el decreto sobre el alquiler vacacional, que cuando el común de los mortales lee las noticias dice unos están en contra, otros a favor, en contra. ¿Su opinión cuál es? Bueno, vamos a ver, mi opinión, que ya la he expresado en alguna ocasión, es que primero al campo no se le pueden poner puertas. Yo creo que se ha producido una revolución de todo orden en lo que era la actividad económica tradicional, que el escenario digital altera completamente pues todo el marco de relaciones clásicas que se había vivido, y que en torno a la economía digital pues están surgiendo toda una serie de actividades que antes no existían porque no existía esa tecnología. Desde coger un coche que te lleva de un sitio a otro, llámese Uber en vez del taxi que tradicionalmente habías tomado, a lo que es el que una persona pues pueda directamente, sin prácticamente intermediación, salvo lo que pueda ser la página, esas páginas Airbnb o Booking o cualquiera de ellas que se dedican a promocionar el alquiler vacacional, pero que ya hay un B2B, lo que se llama en la economía digital un B2B. Bien, esa es una realidad que difícilmente, por mucho decreto que queramos crear, la economía en el mundo, llámese Amazon o llámese, está yendo por un determinado camino, y lo que habrá que crear las condiciones adecuadas. Dicho eso, también he dicho en alguna ocasión que la problemática del alquiler vacacional a quien más asusta no debe ser al sector hotelero, porque yo creo que quien elige un hotel lo elige por unas determinadas circunstancias, y precisamente probablemente, sobre todo me refiero en la hotelería vacacional, en la que tiene que ver con sol y playa. Otra cosa es que tengamos que ir 8 días a Nueva York y podamos elegir entre un apartamento en Manhattan o uno de los hoteles que hay en Manhattan, pero el que se quiera ir a una playa lo que quiere es que alguien le haga la cama, que alguien le haga de comer, y que todo eso lo tenga en el servicio que paga junto con el alojamiento. El problema del alquiler vacacional es para todos aquellos que necesitan alquilar una vivienda porque se desplazan, porque es un médico que le han destinado a Lanzarote o lo han destinado a Fuerteventura, o es un profesor o es alguien, y se encuentra que todo el mercado de la vivienda está reservada para el alquiler vacacional, y realmente es un problema social que se está evidenciando en el alquiler que se está produciendo, en la subida de los precios del alquiler que se están produciendo, etcétera. Dicho todo eso, yo creo que habrá que regularlo, que es imposible que podamos prohibir la existencia de ese tipo de intermediación y de relación comercial, pero que hay que establecer unas pautas por las cuales paguen los mismos impuestos que pagan los hoteleros, tengan las mismas obligaciones de salubridad, de higiene, de seguridad, etcétera, etcétera. Y yo creo que este decreto se queda en tierra de nadie. Yo solo le pongo un ejemplo de lo que es la barbaridad con la que se están produciendo todos estos cambios. Para tener la capacidad alojativa que España tiene, hotelera, esa la hemos construido en los últimos 70 años aproximadamente, entre 1950 y 2018, que es cuando empieza el boom turístico, más bien a partir de los 60 con el avión a reacción. Pues la planta hotelera de la que disponemos a lo largo de 60 años, en solo 5 años prácticamente ha creado la misma el alquiler vacacional. En 5 años se ha creado la misma planta alojativa extrahotelera que la que el sector hotelero tardó más de 50 años en poder crear. Eso es lo que provoca que prácticamente, sin haber crecido la oferta hotelera en España, porque ha crecido muy poco en los últimos años, en poco más de 5 años hayamos pasado de 50 millones a 80 millones en toda España. Esos 30 millones no se han quedado en ningún hotel, se han quedado en el alquiler vacacional. Pero si el problema no es para la hostelería en general y sí para los que buscan vivienda, ¿por qué el decreto dice que sí, se permite el alquiler vacacional, pero no en zonas turísticas? Bueno, no dice exactamente que no en zonas turísticas, sino que deja a los ayuntamientos, le pasa la papa caliente a los ayuntamientos para que sean los ayuntamientos turísticos los que regulen una situación, claro. Pero en zonas no turísticas. Claro, en zonas no turísticas de municipios turísticos. Por lo tanto, complica la vivienda quien quiera alquilar una vivienda. Pero es que ya estaba, o sea, trasladarle esta responsabilidad a los ayuntamientos cuando justamente el Ayuntamiento de San Bartolomé, por poner un ejemplo, no ha podido sacar adelante su plan general porque se encuentra
con que el problema de la residencialización de las zonas turísticas no lo puede resolver y debe esperar por ver qué dice la ley del suelo u otras normativas sobrevenidas como este decreto, yo creo que al final aquí lo único que estamos jugando es un poco al tenis o al ping pong, si me lo permite, donde esta es una papa caliente y se la pasan unos a otros sin que terminemos de encontrar un consenso amplio con la industria hotelera, indudablemente por lo que pueda suponer de competencia desleal, pero desde luego teniendo en cuenta que tenemos un problema delante y que lo que tenemos es que buscar soluciones que sean válidas para todos, ¿no? Bien, entonces está usted diciendo que el incremento de turistas ha venido por esa vía importante porque no hay nueva capacidad hotelera, al hilo de eso. Sí, claro. ¿Por qué no hay nuevos hoteles? ¿Por qué? Ahora hablaremos del hotel que están ustedes haciendo en la República Dominicana, pero ¿por qué no aquí? Es decir, esa inversión fuera y no aquí. Y yo tengo que contestarme a mí mismo, digo, ¿somos un país o en esta cosa, en este sitio, estamos en Canarias con una burocracia que no deja mover nada? ¿Qué es lo que pasa aquí? Mire, hoy se han conocido dos noticias más o menos paralelamente. Una, los datos de la creación de empleo que se ha producido a nivel nacional, con ese incremento sustancial que nos devuelve ya prácticamente a las cifras de antes de 2008, tanto en creación de empleo como en afiliados a la seguridad social, que es un factor fundamental para el sostenimiento de las pensiones. Y en paralelo también se ha conocido hoy que empiezan a evidenciarse síntomas de enfriamiento en la economía canaria, que la creación de empleo justamente en esta comunidad no va a la misma velocidad que va a nivel nacional, porque son otros sectores los que a nivel nacional van tirando fundamentalmente la demanda interna, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? Que quien crea que se puede crecer indefinidamente sin permitir justamente que se pueda crecer en productos que permitan captar nueva mano de obra, pues no sé de verdad cómo cree que va a poder seguir creciendo la oferta de empleo si no somos capaces de, en paralelo, crear las condiciones para que esa actividad se pueda ajustar entre oferta y demanda. Porque efectivamente ya vamos viendo que se acabaron las alegrías de años anteriores, que probablemente ahora si facilitaran hacer muchas de las inversiones que durante años llevamos reclamando que nos dejen hacer, pues probablemente a lo mejor ahora hay que empezar a tentarse un poco la ropa porque estamos en una actividad anticíclica. Los ciclos en torno al boom turístico suelen estar en torno a los 7 años y estamos traspasando ya esa puerta. Yo creo que hemos perdido ya de entrada un tiempo precioso, que vivimos años donde había más demanda, más gente queriendo venir que capacidad alojativa teníamos nosotros, y que eso estaba provocando que gran parte de esa demanda se absorbiera, aparte de por el alquiler vacacional, se absorbiera en complejos de apartamentos que no reunían las condiciones propias de un buen establecimiento. De un establecimiento en el siglo XXI. Se habían quedado en el año 60 y prácticamente no se han renovado. Si se hubiese fomentado la creación de nuevo producto hotelero, estaríamos hoy con una oferta renovada y además estaríamos obligando que el que no la ha renovado más vale que la renueve, porque va a ser el que más problemas tenga para poder llenar su establecimiento. Eso no ha ocurrido. ¿Por qué? Pues por como lo que hemos hablado cientos de veces, y yo creo que no está mal repetirse, porque hemos creado una legislación más pensada para impedir que para permitir. Y porque además hemos creado una realidad en la cual, ante la sospecha política de que los políticos todos los días salen en los periódicos por temas de corrupción, etcétera, al final tampoco reparamos que todo esto está creando una situación en la cual, sin que los funcionarios elaboren los informes que permitan que el político pueda hacer las cosas que tiene que hacer, pues al final no las haga. Y la realidad... que estamos en una dictadura del funcionariado. Mire, hoy ha salido una sentencia con respecto a la terraza del Faro, de una terraza que querían construir al lado del Faro de Maspalomas, que nos pareció que el procedimiento y las formas en que se habían hecho no eran las más adecuadas. Nos dijeron de todo porque no la habíamos ganado nosotros. Hoy se ha producido la tercera sentencia que nos da completamente la razón respecto
a cómo se hicieron las cosas en este caso. También el viernes se anuló el plan de modernización del parking de Maspalomas que una de las sociedades de esta compañía había recurrido en su momento. También nos da la razón la sala. Yo le podría traer todas las negativas que se han producido en el área de urbanismo del Ayuntamiento de San Bartolomé y todas las resoluciones judiciales que se han producido dándonos la razón frente a esas negativas que se habían producido. Cada cual que saque sus conclusiones. Claro, pero entonces resulta que tenemos un alcalde y tenemos unos funcionarios. Y el político no puede hacer que los funcionarios caminen por la vía normal, sin un exceso de celo, por la razón que sea, muchas veces motivado por otras razones que no vienen al caso comentar. No hay forma de agilizar esto de alguna manera. Yo creo que en la política... o un técnico del Ayuntamiento de San Bartolomé puede decir, esto no lo veo. Y bueno, como no lo veo, pues no lo firmo. Juan Carlos, yo creo que esa pregunta a quien hay que hacérsela es al alcalde y preguntarle justamente por qué ocurren esas disfunciones, pero indudablemente yo creo que lo que asistimos todos los días es al espectáculo de la política más respecto al ruido que se produce que a las nueces que verdaderamente producen, ¿no? Y yo creo que este es el resultado de la inacción. Este país, en términos generales, necesita un revulsivo para ser ágil, para ser dinámico, para ser competitivo. Esto no pasa en Noruega, esto no pasa en Finlandia, esto no pasa en Alemania. Si en Alemania la ley dice que se puede hacer, pero esto sí pasa en España. La ley dice que se puede hacer, pero luego encontramos 1000 problemas para poder hacer. Yo creo que esta es una de las asignaturas pendientes que tiene el que algún día políticamente nos podamos poner de acuerdo para que dejen de hablar de sus cosas y puedan hablar de las nuestras, ¿no? De esto vamos a volver a hablar al final de la entrevista para vincularlo al proyecto que están ustedes empezando a realizar en la República Dominicana, pero usted ha hablado, bueno, ya se acabó lo que comúnmente se conoció como la primavera árabe, que trajo como consecuencia que todas aquellas revueltas, disturbios, canalizaran el turismo hacia otros puntos, entre otras cosas Canarias. Y ahora ya esto está empezando a, digamos, disolverse, la gente vuelve a ir a Egipto, vuelve a ir a Túnez, vuelve a ir a Turquía. Es momento, justamente en este momento, cuando otros mercados se recuperan, es momento de, como dicen algunos, aplicar una tasa turística. Bueno, ya eso, o sea, quiero decir, si todavía queremos disuadir más... Es lo que pretende el por eso, pero si todavía pretendemos disuadir más, pongamos tasas y pongamos todos los impedimentos que queramos poner para que... Mire, yo siempre he dicho que una tasa para conocer Nueva York, para ir a Barcelona, puede tener un cierto sentido. Hay un consumo determinado en las ciudades que ya tienen unos cascos históricos, etcétera, y o vas a Barcelona o no vas a Barcelona, o vas a Nueva York o no vas a Nueva York. Pero no se puede decir lo mismo de una playa, porque si no vas a esta playa puedes ir a otra playa. Y la realidad es que los destinos que son verdaderamente competitivos en sol y playa no cobran este tipo de tasas. Al final uno tiene un presupuesto, uno tiene un dinero limitado para sus vacaciones, para su coche, para sus obligaciones, para cumplir con las necesidades básicas del hogar. Y cuando uno decide gastarse 1.500 euros, 2.500 euros en unas vacaciones, decide gastárselas en esas vacaciones. Si una cantidad de esa, por mínima que sea, te la vas a gastar en pagar la tasa, será un dinero que dejes de dárselo al que le puedes comprar una toalla como souvenir en una tienda de estas de souvenir, al que te puedes tomar un café mientras vas dando un paseo camino de la playa. Es dinero que dejas de inyectar directamente en el bolsillo de la pequeña y mediana empresa y es dinero que directamente va a las arcas de la administración, sin que uno tenga la sensación, desde luego, antes de la tasa el IGIC turístico estaba en el 5% y se subió al 7%, eso significa una subida del 40% de un impuesto, aunque parezca que del 5 al 7, esos dos puntos son un 40% de incremento. ¿Usted ha visto beneficiarse en un 40% las inversiones en infraestructuras turísticas? Es verdad que no. Bueno, pues yo creo que ahí tiene una demostración de para qué se recauda y cuál es la finalidad al final de esa recaudación. En algunas zonas del municipio de San Bartolomé de Tirajana, Playa del Inglés,
hay sitios lamentables, de mantenimiento, de cuidado. No, y si se trata de obtener recursos, el propio ayuntamiento reconoce que tienen cuentas corrientes en los bancos un montón de dinero, porque por el techo de gasto decretado por el señor Montoro, que esta semana pasa mejor gloria política, y que no lo puede gastar, con lo cual al final pues oye, dedica todos esos excesos de tesorería que tienes acumulado en los bancos a mejorar sustancialmente las infraestructuras. Esa debería ser la batalla, ¿no? Nosotros aquí emitimos ya hace cierto tiempo el vídeo íntegro de la primera piedra del hotel en la República Dominicana. Ahí estaba el presidente de la República con 5 ministros. Sí, y la representación de la empresa López. Es decir, un apoyo del gobierno decidido, volcado. Exactamente, a que aquello funcione, porque me imagino, entenderán ellos que aquello es bueno para su país, bueno para el empleo de su país. ¿Qué diferencia de aquello a esto, no? Pues sí, la verdad es que el contraste es absoluto. Mire, cuando se produjo esa primera piedra, o palazo, o Picasso, como ellos le llaman, no era solamente el respaldo que evidenciaban con su presencia en un acto de esa naturaleza, sino la velocidad con la que habíamos llegado a ese momento. 8 meses antes no había absolutamente nada en ese suelo donde hoy se ubica ese hotel de casi 1.100 habitaciones. En 7 meses allí pudimos hacer lo que aquí no hemos podido hacer en 7 años. Y lo pudimos hacer porque hay una actitud y una aptitud completamente distinta. Aquí, cuando uno solicita algo, cuando uno presenta una licencia, solicita una licencia y presenta un proyecto básico, uno se sienta en su despacho a esperar a que un buen día, de mucho tiempo después, alguien conteste afirmativa o negativamente. Lo que no existe es una predisposición por parte de la administración, que sí existe allí, a que lo que no se puede hacer, estudiemos conjuntamente cómo se puede hacer, cuál es la alternativa que se puede hacer, con lo cual uno presenta el proyecto y de la administración te llaman con relativa frecuencia y te dicen: mira, esto no se ajusta a la normativa, tendríamos que hacerlo de esta manera, modifica esto, reduce este espacio, reduce este volumen, etcétera, y se produce un diálogo entre las necesidades hoteleras que se puedan tener y el cumplimiento estricto y absoluto de la normativa que impera en el país, de toda la normativa legal. Eso aquí no ocurre, y yo creo que ya a veces nos parecen que todos esos países son tercermundistas y que no tenemos nada que aprender, pero probablemente ellos, porque también estén más influidos de la cultura norteamericana, etcétera, en eso son muy proactivos. Les interesa que de aquí a 2020 se abran un número determinado de hoteles y van a hacer lo imposible porque esos hoteles se abran cumpliendo estrictamente con la normativa. Claro, eso lo expresaba muy bien el consejero delegado de la compañía, Francisco López, cuando le decía al presidente en su discurso: gracias, señor presidente, por las facilidades que nos han otorgado. Facilidades que a quien más benefician es a su propio pueblo. Pues no benefician a la compañía solamente por poder hacer el hotel. A quien van a beneficiar es que la apertura de ese hotel, ahora mismo hay 600 personas trabajando en turnos de 24 horas. Son 600 personas que no están en el desempleo, que están realizando una actividad y percibiendo. Y cuando terminen, ese hotel va a tener aproximadamente unos 1.000 trabajadores. Imaginen una isla de 8,5 millones de habitantes, lo que supone que de una tacada 1.000 dominicanos encuentren trabajo. Son 1.000 dominicanos menos que puedan estar pensando en huir hacia América, a Norteamérica, ahora tal y como se están poniendo las cosas. Por eso dan esas facilidades. Aquí resulta más fácil criticarlo todo, pensar que depredamos el territorio, etcétera, cuando yo creo que todo hay que ponerlo en su justa medida, que probablemente se hayan cometido excesos y errores en el futuro, pero que la voluntad hoy en día, justamente si lo que se pretende es traer un turismo de calidad y lo más selectivo posible, es dejar realizar productos y completar actuaciones como las de Melonera. A mí me da mucha pena caminar por Melonera y ver la cantidad de solares que siguen estando afeando el paisaje más que embelleciéndolo, porque yo creo que embellecen más las construcciones
respetuosas que han creado grandes solares jardines. que están con la ley en la mano. Solares calificados para uso turístico, y como uso turístico se pretenderían desarrollar. Lopesan es una de las grandes, de las más importantes empresas canarias, capital canario, directivos canarios. El último hotel que ustedes realizaron aquí, me parece que fue el Baobab, que puede tener 8 años. 9 años ya. 9 años. Es decir, mire, entre 2000 y 2009, porque se inicia el proceso de moratorias, pero se podían desarrollar todas aquellas licencias que se habían obtenido antes de que se decretara la moratoria. Se obtienen esas 3 licencias. En 2001 se inaugura el Lopesán Costa Melonera, en 2004 se inaugura el Lopesán Villa del Conde y en 2009 se inaugura el Baobab. En 9 años se pusieron en pie casi 5.000 camas en el conjunto de meloneras y se cualificó la oferta de Gran Canaria. Yo creo que, modestia aparte, hay un antes y un después de Melonera respecto a lo que es la atracción de turismo de calidad en Gran Canaria, junto con otros ejemplos que por supuesto también son válidos. La pena es que en 9 años ocurrió eso, se pusieron en marcha 3 hoteles y en los 9 años siguientes no ha ocurrido absolutamente nada, ¿no? Y no ha ocurrido no porque no queramos, no porque no queramos, sino porque diariamente la actividad de gran parte de los directivos de esta compañía es llegar todas las mañanas y darse cabezazos contra los pasillos de la administración a ver si por alguna puerta se encuentra el resquicio para poder desarrollar los proyectos que tenemos pendientes. Por lo tanto, digamos que es culpa nuestra. Digo nuestra, digo de los canarios, digo de la administración canaria, que en este caso, a lo mejor, porque claro, están pasando los años y uno piensa en la inversión que se está haciendo ahora mismo en la República Dominicana, a lo mejor hace 4 años se hubiese planteado en Melonera para uno de los hoteles necesarios. En paralelo a la construcción del Hotel de República Dominicana, IFA, una de las filiales del grupo, en la que cotiza en la bolsa alemana y en la que el grupo Lopesán es el accionista mayoritario y el control de la gestión de esa compañía, en la Junta General, que se celebrará el próximo 19 de julio en Duisburg, en Alemania, se presenta un plan de inversiones de casi 500 millones de euros. Bien, pues la mayor parte de ese plan de inversiones va para crear una oferta muy cualificada en República Dominicana, para seguir continuando con el desarrollo de proyectos en República Dominicana. Existe también la intención de escrutar otros destinos del Caribe en línea con lo que es República Dominicana, ya sea Cuba, ya sea México, ya sea algunos de los destinos que operan en el Caribe. Y aquí se va a renovar el Hotel IFA Faro, y poco más porque no hay, porque plantear inversiones, o sea, fíjese lo que es hacer unas previsiones de RIC, por ejemplo, de reserva de inversiones, pensando en que vas a poderlas reinvertir en este tipo de proyectos y que luego llega la hora y no los puedas hacer porque no tienes las licencias correspondientes. Eso significa pagar a Hacienda los impuestos y la prima por no haber utilizado y haber utilizado esa inversión, y la verdad que es lamentable, porque eso al final lo que te lleva es a decir, mira, no voy a utilizar este instrumento de dotación de reserva porque al final se me vuelve en contra. Claro, tomar esa decisión para el empresario y decidir, por tanto, pagar Hacienda, pues es una decisión dolorosa, pero hasta cierto punto o va a un sitio o va a otro. Pero dependiendo de que vaya a un sitio o vaya a otro, probablemente haya alguien que se quede en su casa en el desempleo esperando por otra oportunidad, o que hubiese encontrado la oportunidad. Yo ya le he contado en alguna ocasión que si el grupo ha cuantificado todos los proyectos que ha querido desarrollar en todos estos 9 últimos años, donde no se ha podido hacer absolutamente nada, porque no solo está el Balinés, del que hemos hablado muchas veces, al lado del Villa del Conde, la ampliación del Villa del Conde, el Hotel de Congreso, también hay una marina, un puerto deportivo en Meloneras, que quería ser uno de los puertos para barcos de gran calado que cruzan el Atlántico, etcétera, y convertirlo en un puerto de referencia como los que hay en Mallorca o en Marbella de lujo, renovar otros centros comerciales, construir un centro comercial al lado del Baobab, etcétera. Todas esas inversiones suman casi más de 1.000 millones de euros, pero no solo son los 1.000 millones de euros, sino que cuando se desarrollan esas inversiones se crea actividad, y hay que, por tanto, esas explotaciones generan que todos los años pagues unos IBIs, que todos los años pagues un impuesto de sociedades,
que todos los años se deriven unos IGIC de esa actividad económica, todos los impuestos que pagan las sociedades. Nosotros tenemos calculados que si todas esas inversiones se hubieran desarrollado, probablemente habríamos creado unos 2.500, entre 2.500 y 3.000 puestos de trabajo directos y otros 2.500 o 3.000 indirectos, porque si haces un centro comercial y se instala un Zara, será Zara el que tenga que contratar también sus empleados para gestionar ese tipo de establecimientos. Bien, pues aparte de esos 3.000, entre 5.000 entre directos e indirectos que se podrían haber creado, se estarían todos los años devengando más de 50 millones de euros en impuestos, de todos esos que le acabo de referir, IBI, sociedades, IGIC, etcétera. Claro, 50 millones de euros que servirían para financiar nuestra sanidad, nuestra educación y para que al final el peso del sector turístico en los ingresos fiscales de Canarias pues pueda seguir aumentando, que ahora están en el entorno del 35%. Yo creo que perdemos todos, sinceramente, que probablemente quien menos pierda es quien teniendo no puede hacer más de lo que le gustaría hacer, pero desde luego perdemos todos aquellos que al final, mire, pierde en general el que una compañía como esta en este momento esté poniendo más el foco en República Dominicana, donde va a tener que comercializar un establecimiento de más de 1.000 habitaciones en un lugar donde no somos tan conocidos. En el continente europeo somos muy conocidos respecto a la calidad de nuestros productos. En Gran Canaria no lo somos tanto en mercados como el canadiense, el americano, etcétera, de los que se nutre fundamentalmente ese destino que es República Dominicana. Bien, pues, si no podemos hacer nada aquí y allí vamos a duplicar nuestra capacidad alojativa, porque después de ese hotel de 1.000 habitaciones vendrá una segunda fase con otro hotel de similares características, pues al final todos nuestros esfuerzos inversores, también de marketing, de publicidad, etcétera, tendrán que estar allí, porque aquí lo que estamos haciendo ya no lo podemos hacer crecer más. Al final perdemos todos, y yo por eso sí que muchas veces digo que esta debiera ser una batalla de todos, de la sociedad en general, que seamos tan estrictos que no permitamos lo que esté prohibido, pero sí que permitamos todo aquello que no esté prohibido o esté permitido, ¿no? Ese debiera ser un compromiso de todos en general, pero al final escuchas a los políticos hablar y parece que están en otra realidad, ¿no? Se nos está yendo el tiempo, no, pero nos vamos a pasar un poco de tiempo, si usted me lo permite, porque dicho esto, lógicamente el poderío económico de una empresa como la que usted representa aquí esta noche será similar al que otras empresas puedan tener, y la visión de lo que está ocurriendo ahora mismo en España, ¿preocupa, no preocupa? ¿Cómo lo ven todo lo que está ocurriendo en este momento a nivel nacional, ¿no? Bueno, primero no me vado de una realidad. Mire lo que está pasando en Italia también. Quiero decir, yo creo que hay un malestar, que desde la caída de Lehman Brothers en 2008 ha habido un enorme desplazamiento de las clases medias acomodadas del continente europeo, porque otras economías, en función de la globalización, llámese China, etcétera, están creciendo y están mejorando el bienestar de sus habitantes, y que para poder mejorar el bienestar de esos habitantes probablemente nosotros hemos tenido que rebajar el bienestar que habíamos alcanzado en las sociedades occidentales. Y eso está generando un enorme malestar, que en Estados Unidos se expresa en la elección de Donald Trump, de todo ese medio oeste que vivía genial en Detroit, etcétera, produciendo coches, y hoy los coches se producen en México o se producen en China, y de ahí viene esa tentación proteccionista que se expresa en el Brexit, diciendo los británicos que ellos quieren seguir viviendo en una isla y que se quieren evadir del resto de realidad del continente. Se expresa en Italia ganando los populismos, y se expresa en España también con todo este ruido. Yo creo que de todos modos en el caso de España también se estaba produciendo una situación. Hay un principio de la física que dice que toda acción genera una reacción, y la presencia de Rajoy, que ha tenido que gestionar momentos muy difíciles de este país, pero que también le acompaña el lastre de las sentencias judiciales y de lo que hemos visto en torno a la corrupción que se ha producido en ese partido, pues le ha terminado pasando cierta factura. Al final todos se han unido contra Rajoy. Yo recuerdo que las mociones de censura, además, para todos aquellos que, porque sé que me va a preguntar si no hubiera sido mejor convocar elecciones, claro. Mire,
Probablemente A mí me gustaría votar. A mí me gustaría votar, pero yo le voy a hacer una reflexión. Hasta la República de Weimar, en Alemania, las mociones de censura eran instrumentales, como se ha dicho ahora, para tumbar al presidente del gobierno, sin que hubiera la necesidad de tener una alternativa. Al final se unía el de extrema derecha con el de extrema izquierda y con un poco lo que ha pasado en este país, y tumbaban al presidente del gobierno y se convocaban elecciones. ¿Sabe lo que provocaba eso? Que cada 8 meses había elecciones en momentos convulsos de la historia política. Y es a raíz de la República de Weimar cuando se decide que las mociones de censura tienen que ser constructivas, que para poder tumbar a un presidente del gobierno hay que tener una alternativa que le pueda sustituir. Si no, no existe moción de censura. Bien, pues yo creo que se ha cumplido con la ley y con el espíritu de la ley, por el cual no puedes tumbar a un presidente si no tienes una alternativa para sustituirlo. Lo que sí que creo es que en función del devenir que se va a producir y de las contradicciones de todos los que de una manera han terminado apoyando el que Pedro Sánchez sea la alternativa de Mariano Rajoy, esas contradicciones cada vez puede que resulten más evidentes y que por mucha voluntad incluso que le pueda poner el actual presidente Pedro Sánchez, al que por el bien de todos nosotros yo le deseo lo mejor, pues termine llegando a la conclusión de que este país necesita pronunciarse nuevamente en las urnas. Yo no creo que vayamos a tardar muchísimo en que lo que me preocupa de todo eso es el nivel de bronca que probablemente vayamos. Yo no creo que vaya a pasar nada que no haya pasado hasta ahora con Cataluña, etcétera. No soy de los que pienso que se va a romper España ni nada de eso. Más bien soy pesimista en lo contrario, en que pienso que no va a pasar absolutamente nada, como tampoco ha pasado nada en estos últimos 2 años, porque cuando digo que no pase nada, a lo que me estoy refiriendo es que los problemas que de verdad hay que resolver no son los que ellos tienen, sino los que tenemos nosotros. Hombre, espero que esa reflexión que ha hecho usted sea la correcta, porque si no, en fin, nos vendrían tiempos malos. Le agradezco mucho que haya estado aquí esta noche con nosotros. La próxima entrevista, que será en el otoño, la vamos a tener en otro lugar, ya lo sabe usted. Pero me alegro y enhorabuena. Sí, es un buen acuerdo. Y bueno, habrán pasado 2-3 meses y tendremos un recorrido para ver si usted está en lo cierto o no. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Don Francisco, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Muy amable. Don Francisco Moreno, director de comunicación del Grupo Lopezán.